La consecución del éxito en la solución de un problema industrial de cualquier índole pasa necesariamente por el compromiso de todas las partes implicadas. Desde el punto de vista de la producción, este hecho se traduce directamente en la correcta integración entre diseño y fabricación. El área de fabricación no es un compartimento estanco dentro de una empresa industrial. Los trabajos a realizar y el modo de realizarlos dependen en gran medida de la información suministrada por otros departamentos de la empresa y en particular de los requisitos solicitados desde el área de diseño. También, y como aspecto fundamental y básico, tenemos que asegurar que los requisitos solicitados por el cliente van a ser conocidos y entendidos en toda la cadena productiva. Comprender este hecho facilita las relaciones con otros departamentos, el enfoque de los sistemas y los procesos de fabricación y, en general, la comprensión del entorno industrial. El motor de un buque, ya sea propulsor o generador, es un elemento de muy alta complejidad tecnológica y donde los factores de integración entre diseño y fabricación adquieren una importancia vital. Un ejemplo claro de esta forma de actuar es el logro obtenido por la empresa Izar en su fábrica de Cartagena en la producción de motores marinos. A continuación, se van a exponer sucintamente las sucesivas etapas en el desarrollo de un proyecto de este tipo, haciendo especial hincapié en las consecuencias que determinadas decisiones de la oficina técnica pueden tener sobre otras áreas implicadas en el proyecto. Oficina técnica. A la vista de las necesidades y requisitos solicitados por el cliente, el grupo de proyecto empieza a trabajar buscando las soluciones que cumplan dichos requisitos y las especificaciones técnicas elaboradas por el Departamento de Ingeniería. Vamos a intentar mejorar el proceso con el objetivo de ahorrar costes de producción. Entonces, Alfonso, ¿tú qué opinas desde ese punto de vista? En la oficina técnica podemos situar el punto de arranque de la obtención de todo producto final. Aquí se planifica el proceso productivo teniendo permanente contacto con el área de fabricación, quien ejecutará físicamente las operaciones. En esta fase de diseño se establecen los requisitos y especificaciones de los materiales a utilizar. Se diseñan los modelos, utillajes y sistemas de colada que posteriormente necesitarán las islas de fundición para producir diferentes piezas, como este bloque de cilindros del motor. Se estructuran las distintas tareas de fabricación. Se preparan los diferentes programas de control numérico, ayudados con herramientas que simulan los procesos de mecanizado, como en el caso de esta operación de fresado de la cara frontal del bloque del motor. También es necesario definir y desarrollar los diferentes utillajes y dispositivos para sujetar las piezas durante los procesos de mecanizado, como en esta aplicación en la que se observan las mordazas desarrolladas para fijar los bloques durante su mecanizado en las grandes fresadoras de pórtico. Se definen las inspecciones necesarias para cada fase de fabricación. Estos controles pueden ser dimensionales, como el realizado en esta máquina tridimensional de medición por coordenadas.
Antes de empezar a utilizar la primera herramienta, se debe planificar la fabricación, el montaje, la fase de pruebas y todos los detalles, al objeto de que en ningún momento se tenga que parar la producción o reprocesar una parte debido a una situación no prevista durante la etapa de diseño. No pueden existir imprevistos. De cara a conseguir el mayor y mejor grado de integración entre diseño y fabricación, los procesos de trabajo se elaboran conjuntamente entre la oficina técnica y las islas de producción. Sería demasiado simple decir que un motor de un barco se asemeja al motor de un automóvil, salvo el tamaño. Pero para los objetivos de este proyecto educativo, tal afirmación puede servir como punto de partida. El motor se compone de bloque de cilindros, camisas, pistones, bielas, cigüeñal, culatas y otras piezas hasta completar un total de 1200. Todos estos componentes deben ser fabricados por separado, montados y en la fase de pruebas deben funcionar de una forma correcta antes de su aceptación definitiva. Por ello, como se ha indicado, la integración entre diseño y fabricación es de suma importancia. En nuestro caso se abordarán cronológicamente las siguientes fases. Elaboración de modelos. Elaboración de moldes y machos. Fusión. Colada. Desmoldeo. Mecanizado. Montaje. Y por último, pruebas. El taller de modelos. La fase de fundición comienza en el taller de modelos. Aquí, y a partir de la información contenida en los planos suministrados por la oficina técnica, se elaboran los distintos modelos que se utilizarán posteriormente para la fabricación de cada uno de los moldes. Sobre materiales de tallado fácil se reproduce el negativo de la pieza a obtener. A partir del negativo se obtienen en resina o aleación ligera los modelos y cajas de machos necesarios para la construcción de los moldes y machos de arena. Un motor de este tipo está compuesto por no menos de 800 piezas diferentes. A veces, por requisitos del cliente o del propio diseño, se ve la necesidad de realizar modificaciones, como la que se está llevando a cabo en este modelo con ayuda de resinas sintéticas. El sistema de gestión de la calidad tiene que asegurar que los planos modificados llegan a tiempo al área de producción afectada. Los modelos ya utilizados se guardan en su almacén perfectamente clasificados, referenciados y conservados. Tradicionalmente, la fabricación de los moldes de fundición ha sido una labor artesanal basada en gran parte en la experiencia y pericia del modelista, aunque se es consciente de que el factor experiencia sigue siendo muy valioso. Hoy día, los sistemas de colada se diseñan con la ayuda de herramientas informáticas que simulan los procesos de llenado y enfriamiento en base al proceso de solidificación de la pieza fundida. Los colores sirven como identificación de las temperaturas en el interior del molde. A medida que la zona se va enfriando, el color pasa del rojo intenso al azul. A partir del modelo, ya sea en resina o en madera,
y ayudándose con una caja de moldeo, se crean los moldes y los machos en una mezcla compuesta por arena, resina y catalizador. Los operarios compactan la mezcla alrededor del modelo con el fin de asegurar que no quedan zonas sin rellenar que producirían fallos en la pieza fundida. Transcurrido el tiempo de fraguado, durante el cual se ha endurecido la mezcla, se procede a la extracción del modelo. En este caso, se trata del molde de una camisa de cilindro. La siguiente fase consistirá en la aplicación de pintura refractaria tanto a la parte interna del molde como a la externa del macho que se alojará en el interior. La aplicación de calor contribuye al secado de la pintura, condición necesaria para continuar con el montaje. Se colocan las juntas que aseguran la estanqueidad del macho con el resto del molde, se sitúa el macho en su posición y ya solo resta colocar la tapa superior que cerrará el molde. Los moldes pueden ser tan sencillos como el anterior o tan complejos como este destinado a la culata, cuyo montaje se asemeja a la resolución de un puzzle en 3 dimensiones. Algunas de las piezas se han obtenido en una máquina disparadora de machos. Las máquinas disparadoras de machos se emplean para la obtención de machos de tamaño medio y geometría compleja y tamaño de lote de fabricación elevado. Fundición. En la fase de fundición, el equipo fundamental es el horno. En este caso, se trata de un horno de inducción con una capacidad de carga de 20 toneladas. En la parte exterior de la nave de fundición se sitúa el almacén de materiales, lo que permite un acceso rápido y fácil tanto a los sistemas de aprovisionamiento externos como al sistema de carga de los hornos. A partir de un culote que sirve para iniciar el proceso, se van cargando los diferentes materiales necesarios, como los lingotes de hierro, la chatarra, los retornos y las distintas ferroaleaciones que contribuirán a conseguir la composición química especificada. Una toma de muestra del caldo ha permitido obtener una probeta que, seguida del correspondiente análisis espectrográfico, indicará la necesidad de corregir o no la composición de la mezcla. Otro de los controles establecidos es la medida de la temperatura del caldo. Este control se lleva a cabo por medio de un pirómetro conectado a un ordenador en el que se almacena toda la información del proceso. El proceso de fusión se puede prolongar entre 6 y 10 horas en función del volumen de caldo necesario. Antes de que termine, se procede a calentar la cuchara que se utilizará en la colada. De no hacerlo así, la diferencia de temperatura entre el ambiente y los más de 1500 grados del caldo fundido podría deteriorarla. Llegado el momento de la colada, con la ayuda de un puente grúa se sitúa la cuchara al pie del horno, que mediante un movimiento de basculación irá llenándola. Un grupo de operarios, convenientemente protegidos, ayudan en la realización de la maniobra. Terminado el llenado de la cuchara, se toma nuevamente la temperatura y una muestra del caldo
antes de proceder a la colada, es decir, el llenado de cada uno de los moldes previstos. De nuevo, el puente grúa desplaza la cuchara desde el pie del horno hasta el lugar donde se encuentra el molde. En este caso, se va a proceder a fundir el bloque del motor situado en el interior de una gran fosa. Se comienza vertiendo el caldo en la poza, diseñada específicamente para cada molde. Esta forma de trabajo permite que el caldo fluya lentamente al interior del molde, al tiempo que contribuye a que las posibles escorias floten y queden retenidas. A continuación, se abren las válvulas de cierre, lo que permite que el caldo fundido comience a llenar el molde, siguiendo el recorrido anteriormente validado en el proceso de simulación. Cuando el molde se ha llenado, se produce el escape del exceso de masa fundida a través de los aliviaderos y de los gases por los orificios previstos para ello. Pasado el tiempo de enfriamiento adecuado, se procede a desmoldear las piezas. La arena procedente del molde se recupera para una nueva utilización. Los bloques aquí obtenidos pasarán ahora a un proceso de limpieza y eliminación de mazarotas, canales de llenado y rebarbas. Dependiendo del tipo de material de la pieza fundida y de las solicitaciones mecánicas a soportar durante su ciclo de vida, puede requerirse la ejecución de un tratamiento térmico de recocido de alivio de tensiones. Antes de pasar a la siguiente fase de fabricación, la de mecanizado, se realizan los controles previstos como el metalográfico. Para ello, se hará uso de algunas de las probetas obtenidas durante el proceso. Se cortarán y prepararán para su estudio microscópico. La imagen obtenida en el microscopio se compara con los patrones. Se determina la estructura del material y la forma y tamaño de los nódulos de grafito. Los valores obtenidos se clasifican y archivan para asegurar el proceso de trazabilidad de las piezas fabricadas. Ahora asistimos a un control por ultrasonidos de una culata. Este tipo de control busca en la pieza la presencia de defectos internos como poros, inclusiones o rechupes. Mecanizado. Volvamos por un momento a la oficina técnica y a la utilización de las técnicas de fabricación asistida por ordenador. Estas herramientas suponen una considerable ayuda en la realización de los programas de control numérico que posteriormente ejecutarán máquinas como los centros de mecanizado o de torneado. Desde aquí se han lanzado los planos de fabricación y las órdenes e instrucciones de trabajo que irán a la sala de reglaje y a las diferentes máquinas herramienta. En la sala de reglaje se gestionan perfectamente clasificadas todas las herramientas que están siendo utilizadas en planta.
Aquí, siguiendo las especificaciones, se realiza el montaje de cada uno de los módulos que forman una determinada herramienta de corte. Cada componente del conjunto se revisa antes de su montaje. Todos ellos disponen de un número de referencia que permite conocer en todo momento sus características y su historial de utilización. Una vez montada la herramienta, se procede a su correspondiente reglaje para obtener los correctores reales de longitud y diámetro. Una herramienta mal reglada originará errores durante el mecanizado por colisión contra la pieza o utillaje o por defectos dimensionales en la pieza fabricada. Finalmente, y antes de su envío a máquina, cada conjunto se etiqueta y se deposita en el carro correspondiente a su programa de control numérico, anotando en la base de datos de herramientas la fecha y situación de cada conjunto. El mecanizado de piezas tan grandes como el bloque del motor requiere la utilización de grandes fresadoras de pórtico con control numérico. Aquí se procede al mecanizado de las caras laterales y frontales. Determinadas superficies mantienen su acabado original de pieza fundida debido a que el plano no indica la necesidad de un mecanizado posterior. De acuerdo con las tolerancias especificadas en plano, se realiza el mecanizado de los agujeros, alojamientos, líneas de ejes de cigüeñal y de levas. Completan el proceso de fabricación del bloque de cilindros algunas operaciones manuales de roscado, rebarbado, limpieza y prueba hidráulica. Las piezas de menor tamaño, como pueden ser las culatas y las bielas, se pueden mecanizar en otro tipo de centros de mecanizado más pequeños, también gobernados por control numérico. Este tipo de máquinas permite realizar diferentes operaciones de mecanizado al estar provistas de un almacén de herramientas, de forma que es la propia máquina la que, a través de la información suministrada por el programa de control numérico, sitúa en la posición de espera la próxima herramienta a utilizar. Un brazo robotizado procede a cambiar de herramienta antes de continuar con el mecanizado. Se extraen y recogen las virutas y el refrigerante para su separación y reciclado. Al trabajar conforme a un sistema de gestión medioambiental bajo ISO 14001, es necesario mantener fuertes compromisos en esta materia, como son la gestión selectiva de residuos y su minimización. Otras piezas, como este árbol de levas, se mecanizan en un torno de control numérico.
Cuando se ejecuta un programa de control numérico por primera vez, es necesario comprobar su precisión y realizar su ajuste y puesta a punto con ayuda frecuente de mediciones. Determinadas piezas tienen que someterse a tratamientos superficiales. Este es el caso de cojinetes y levas para los que se han indicado determinados requisitos de dureza en las superficies de rodadura. Se requiere un tratamiento térmico para obtener un endurecimiento superficial del orden de 60 grados Rockwell. Cada una de las piezas sigue la secuencia planificada previamente, de forma que en todo momento se optimice el uso de los recursos. Las operaciones de rectificado se realizan para la obtención de acabados superficiales con valores de rugosidad media inferiores a 0,8. Estas operaciones se realizan sobre superficies planas o con un perfil determinado, como sucede en las zonas de unión entre tapa y cuerpo de biela. Siempre que sea posible, las piezas que se van terminando se envían a montaje, salvo que deban esperar a otros procesos complementarios, en cuyo caso se incorporan a un almacén temporal. No podemos olvidar la utilización de los aparatos de medida. Deben ser los adecuados a cada medición. Tienen que calibrarse periódicamente y deben mantenerse en condiciones idóneas para evitar errores durante su utilización. En el laboratorio de metrología se calibran los aparatos de medida utilizados en la fabricación. En caso de detectar algún aparato fuera de calibración, el sistema de gestión de calidad, acreditado según ISO 9001, debe ser capaz de permitir localizar las piezas que han sido validadas con dicho aparato y dónde se encuentran, aunque se trate de productos entregados al cliente. Se dispone de equipos de medida de gran precisión para medición de formas, como redondez. En otros casos, será necesaria una evaluación de la rugosidad y la obtención del correspondiente registro del perfil. También es posible medir la posición angular de las levas. En todos los casos se evalúan las posibles desviaciones de los valores obtenidos respecto de las especificaciones de diseño, se clasifican y archivan los datos. En esta fábrica se trabaja bajo el concepto de calidad total y organización de la producción en base a islas, estando implantadas las técnicas de mejora continua, autocontrol, automantenimiento, formación e implicación del personal. Esta forma de organización de la producción ha permitido, entre otros logros, reducir los plazos de entrega de este tipo de motor en una relación de 8:1. Montaje. La recepción de las piezas en montaje sigue un proceso secuencial previamente establecido desde el principio del ciclo. Tomando como punto de partida el bloque de cilindros del motor, poco a poco se van montando las diferentes piezas que conforman los conjuntos que lo componen. El montaje de algunas partes es relativamente sencillo,
como el de esta camisa a la que se le acoplan las juntas tóricas antes de situar todo el conjunto en su alojamiento. Otras necesitan un procedimiento especial, como el de esta serie de casquillos que forma parte del cojinete de fricción del árbol de levas. Se trata de un ajuste H7S6. Se ha optado por proceder a enfriar el casquillo sumergiéndolo en un baño de nitrógeno líquido hasta alcanzar la temperatura de menos 30 grados centígrados. A continuación, se procede a su montaje. Al alcanzar el equilibrio térmico, el sistema eje-agujero se hace solidario, de forma que ya es imposible su separación o desplazamiento bajo las solicitaciones mecánicas propias. Antes de montar el cigüeñal, se comprueba que no hay restos de virutas o suciedad en el interior de los conductos por donde pasará el aceite. Se monta el conjunto formado por pistón y biela, ayudándose, como en numerosas ocasiones, de un dispositivo diseñado específicamente para ello. El tren alternativo se introduce en la camisa, desplazándose muy lentamente hasta que la biela alcanza el cigüeñal. Una vez que se encuentra en esta posición, se procede al montaje y apriete de la tapa de biela. Se montan las culatas y el resto de piezas que conforman este gran motor. Pruebas. De acuerdo con la secuencia de fases programada, la siguiente es la prueba. Se prueban todos los motores producidos en la fábrica. Motores con potencias comprendidas entre 400 y 16.000 kilovatios que requieren un banco de pruebas de altas prestaciones. Cada uno de los sensores transductores instalados en el motor está conectado al ordenador central de pruebas al que envían la información recogida. El banco de pruebas dispone de una cabina insonorizada desde la que se controlan y registran los diferentes parámetros de funcionamiento. En el caso de producirse una desviación entre los valores previstos y los reales, se activa una señal de alarma y al mismo tiempo se registran automáticamente dichos valores. El equipo técnico de pruebas valora la desviación y realiza los ajustes necesarios para proceder a su corrección. La prueba se divide en interna y externa.
Durante las pruebas internas se realizan el rodaje y los ajustes del motor a los requisitos del cliente. Las pruebas externas lo son de aceptación ante el cliente o su representante. Dependiendo de los requisitos de este, la duración de las pruebas oscila entre las 4 y las 12 horas. Una vez que han terminado todas las fases de producción, el motor se prepara para su envío. En la mayoría de los casos, el astillero del cliente está muy alejado de la fábrica, por lo que frecuentemente se utiliza el transporte marítimo para cubrir estas grandes distancias.